Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa a la lupa. Y yo soy Paco Vendala. Vamos a tratar hoy un tema complejo, controvertido, pero muy importante que queremos dejar bien claro, como es el tratamiento de la sodomía, de los sodomitas, durante el régimen, durante el gobierno del Generalísimo. Los hoy nominados colectivos LGTBI más, menos y no se sabe ya cuántas cosas van a añadir, los sodomitas en general, ellos y ellas, vienen proclamando a los cuatro vientos desde hace décadas que durante la etapa de gobierno del Generalísimo fueron perseguidos cruda y brutalmente por su condición de sodomitas. Y lo hacen amparándose en la nueva leyenda negra. Ya sabemos, esas leyes desde memoria antihistórica y ahora también antidemocrática, cuyo fin son, general, convertir a las víctimas en verdugos y viceversa. Ocultar los terribles crímenes del Frente Popular, es decir, sobre todo del PSOE de entonces, que es el mismo partido de extrema izquierda de hoy, en realidad una organización históricamente criminal, y desde luego, por último, enfrentar a los españoles de nuevo para imponernos un sistema totalitario de pensamiento único, dominado por supuesto por ellos. Pues bien, nada más lejos de la realidad, o sea, todo pura falacia, todo lo que los colectivos sodomíticos dicen sobre cómo se trató la sodomía durante la etapa de gobierno del Generalísimo. Y lo dicen sobre la base de ocultar los siguientes, al menos los siguientes hechos irrefutables, entre otros, pero estos son los más importantes que ocultan. Primero, durante la etapa de gobierno del Generalísimo, que va desde 1936-39, terminada la contienda, mejor decirlo, a 1975, cuando fallece, la sodomía estuvo prohibida, sí, pero como lo estuvo también en el resto de países del mundo, también en los de nuestro entorno occidental, es decir, en los democráticos, vamos a llamarles, no solo europeos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, sino también americanos, Estados Unidos y Canadá, y los hispanoamericanos. Así, España, la España gobernada por el Generalísimo, no fue nada anormal en este sentido, ni distinto a los demás, porque en aquella época, a diferencia de lo que ocurre ahora, la sodomía se consideraba una perversión, una degeneración, un mal tanto para quien la practicaba como para la sociedad en sí. Segundo, aun así, lo que se prohibía y se perseguía en su caso, en este último caso, no era la sodomía en sí, porque sodomitas hubo y posiblemente habrá siempre, y se practica en privado, nadie se puede enterar, ni por lo tanto la puede perseguir. Lo que se prohibía, repito que en todo el mundo, era su exhibición pública y más aún su proselitismo, entendiendo que nadie tenía derecho a intentar con el ejemplo o el acoso aprovecharse o convertir a otros, sobre todo niños o jóvenes inmaduros, en sodomitas. Tercero, así pues, en España, conforme a la reforma de 1953 de la vigente ley de vagos y maleantes, ojo, esta ley procedía de la monarquía, pero es que había sido resumida por la Segunda República. Es decir, que no era la ley de vagos y maleantes una ley franquista, como también se pretende hoy, como también mienten al nombrarla, sino que era ya una ley republicana. Entonces, bajo esta ley lo que se prohibía y perseguía en su caso era eso, la exhibición o sobre todo el proselitismo de la sodomía. Voy a ponerles un ejemplo. Yo personalmente conservo aún perfectamente el recuerdo de un hecho del que fui testigo presencial teniendo unos 13 años, allá por 1970, ya llovido, para mí, claro. Cine Cristal, que todavía existe, calle Bravo Murillo, a la altura de Alvarado, muy cerca de la glorieta de Cuatro Caminos, por supuesto en Madrid. Estaba viendo una película con unos amigos. De pronto unos gritos. Viene el acomodador, entonces todavía había acomodador con su linterna. Una discusión, se para la proyección, se encienden las luces. Una discusión, entre un chaval de mi misma edad, 13, 14 años, y un cuarentón y el acomodador. Aparece al cabo de unos minutos una pareja de la policía armada,
y se llevan al cuarentón. ¿Qué había ocurrido? Pues que este era sodomita y había intentado ¿el qué? Pues aprovecharse de la oscuridad del cine para meterle mano ¿a quién? Al chaval, el cual, ante eso, sorprendido, pues había montado el pollo que hemos descrito. ¿Por qué entonces se llevaron al sodomita detenido? ¿Por ser sodomita? No. Por lo que se denominaba entonces escándalo público. Esa era la falta o el delito según la gravedad del caso. Es decir, por propasarse con otro, por hacer proselitismo, además en este caso activo, de su sodomía. Lo que hiciera en su casa nadie lo podía saber, nadie podía por ello ni prohibírselo ni perseguirlo. Lo que no se permitía, como en ningún país entonces, repito, era lo que había intentado hacer. Bien, y vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Qué ocurría con esta persona? Pues muy sencillo, lo que vamos a ver aquí. Este es un pequeño ejemplo de lo que ocurría con esta persona. Se le habían llevado detenido, se le fichaba por la policía. Aquí hay una ficha. Como ven, en la ficha ahí pone también homosexual, se le denominaba así. Dormiría en el calabozo 1 o 2 días y se le imponía una multa. Si la cosa había sido grave, o sea, si el escándalo público dado había sido grave, podía entonces ser condenado ¿a qué? Pues a prisión. ¿Qué ocurría entonces? Bueno, pues vamos a ver ahora aquí otra vez la falacia de los colectivos LGTBI, no se sabe cuántas cosas más hoy en día. Y es nuestra quinta cosa que ellos ocultan. En prisión, ¿qué ocurría? Pues muy sencillo. Primero, nunca permanecieron en prisión más de 3 años. Y eso en casos gravísimos de ese escándalo público. Las cárceles, por ejemplo, la de Carabanchel o el Dueso en Santander, que eran posiblemente las mayores de España entonces, tenían una galería solo para sodomitas. De forma que estos quedaban aislados de los demás presos que, también en aquella época, ojo al dato, los delincuentes, por muy delincuentes que fueran, repudiaban a los sodomitas. Con esa separación se evitaba que los demás reclusos la tomaran con ellos de cualquier forma. En Fuerteventura, en las Canarias, en el antiguo aeródromo de Tefía, existía una pequeña prisión que nunca albergó a más de 350 presos de distinta consideración, ojo, detenidos allí o condenados allí por la ley de vagos y maleantes, que hoy dicen que fue también un campo de concentración, sin serlo ni por asomo, al cual se trasladaba la mayor parte de los sodomitas condenados desde la península. Pues bien, datos exactos, con nombres y apellidos de sodomitas ingresados en ella durante todo el periodo de gobierno del Generalísimo, es decir, durante casi 40 años, arroja la cifra de tan solo 68. Y estos son datos obtenidos de investigadores de la desmemoria antihistórica, es decir, que no podemos decir que vienen, digamos, a favor de quién, del Generalísimo. Si extrapolamos dicha cifra al resto de España, podemos asegurar que sodomitas encarcelados, o sea, por escándalo público, es decir, por actos graves contra otros, en ese sentido, no hubo en España más de unos 300 o 400. Repito que en casi 440 años, perdón. Nada que ver con la cifra de entre 4.000 y 5.000 que los colectivos sodomíticos hoy pretenden en su propaganda maliciosa y falsa. Sodomía como prostitución ha existido siempre en todos los países y bajo todos los regímenes políticos, y siempre se han tolerado como algo inherente al ser humano, en cierta medida, producto del pecado original, por lo menos para los creyentes, es decir, de esa inclinación que tenemos en diversos aspectos a saltarnos las leyes de Dios, incluso la original ley natural, independientemente de las creencias. ¿Debido a qué? Pues al pecado original. De ahí nuestra obligación de constante lucha por evitar caer en cualquiera de esas tentaciones. El Generalísimo falleció en 1975, cuando todavía la sodomía estaba prohibida en España, pero al igual que en todo el mundo, pues solo a partir de principios de la década de los 80, cuando tal práctica se empieza a liberalizar.
Por eso es radicalmente falaz que se vilipendia al generalísimo por hacer lo que todos en su época. Y peor aún porque menos que en otros países se hizo aquí bajo su gobierno con respecto a los sodomitas, como hemos visto. Que hoy no solo se tolere y permita su exhibición pública, incluso grosera, como es el caso de la cabalgata infernal del día de no sé qué orgullo de qué, sino que se impone mediante leyes y normas a los demás, especialmente a los más indefensos como son los niños y jóvenes aún inmaduros, inundando todo directa o subliminalmente con su exhibición, por demás también falsa porque no muestran su cruda y dura realidad, sino una imagen amable, falsa de toda falsedad, es sólo un signo más de nuestra decadencia que pagaremos, en realidad, estamos ya pagándolo muy caro. Terminamos aquí. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.